bienvenidos a Publícate Noticias. Hoy nos encontramos de manteles largos ya que nos encontramos en un sitio muy importante que es la Casa del Puente. A continuación vamos a hablar de ella, que es la Casa del Puente, y también con un miembro de Pro Cholula, quien es el señor Susano Toski. Nos va a hablar de lo que tienen en este mes de marzo, la realización de eventos culturales aquí en la Casa del Puente. Y nos encontramos aquí también con Mirna Rojas, una gran periodista de su diario Más Noticias, y también vamos a estar aquí teniendo una plática muy interesante. No, pues bienvenidos. Gracias. Esta es su Casa del Puente. Este es un inmueble muy antiguo, corresponde a la época colonial, ustedes podrán darse cuenta por el tipo de arquitectura predominante, por lo grueso de sus muros y sobre todo porque el propietario, que es el señor Fabián Jiménez, ha sabido recuperar esta Casa del Puente. La Casa del Puente obedece a que en la esquina precisamente que hace la 5 de mayo con la 8 se encontraba uno de los puentes pluviales que cruzaban la ciudad. Entonces, bueno, como esta casa fue vecina prácticamente temporal de este último puente que cruzaba la ciudad, pues creímos que el nombre adecuado era la Casa del Puente, que además metafóricamente significa acercamiento, ¿no? Cuando un puente es colocado es para acercar a dos extremos, y eso es lo que queremos hacer, que Cholula, la Casa del Puente Cholula, sirva precisamente para eso, para acercar, ¿pero para acercar qué? Para acercar información a la gente común y corriente de Cholula. No, a nuestra actividad, pues obviamente que son bienvenidos los especialistas, pero sobre todo va encaminada a lo que es la gente de los barrios, la gente de las juntas auxiliares, la gente que no tiene oportunidad de poderse acercar a conferencias o algún otro tipo de eventos por sus actividades diarias. De esta manera, Pro Cholula y la Fundación Omar Jiménez Espinosa, pues hemos estado trabajando en este inmueble, tratando de que sea un centro de difusión cultural para la gente de Cholula. Hemos estado tratando de acercar a la gente durante más de año y medio actividades culturales como son presentaciones de libros, conciertos, conferencias y algunas otras actividades importantes que pensamos deben de incidir o deben de redundar en el acrecentamiento cultural de la gente de Cholula, ¿no? Vivir en Cholula, ser de Cholula es un verdadero honor. Y eso solamente lo vamos descubriendo cuando tenemos los elementos para poder valorar nuestra ciudad. Cuando uno empieza a darse cuenta de la belleza, de la importancia prehispánica, colonial y contemporánea de esta ciudad, pues la verdad se siente uno orgulloso. Y sobre todo si uno es parte de lo que son los barrios tan ancestrales de Cholula, o de alguno de los calpules, o ya vayamos al extremo, si alguien tiene un apellido prehispánico, pues caray, sigue siendo un motivo de mucho mayor orgullo. Por eso es que Casa del Puente, a través de estas dos asociaciones, hemos concebido que si la gente de Cholula está informada, si la gente de Cholula valora de esta manera lo que es ser de Cholula, sí, estamos seguros que la van a preservar y la van a cuidar. Esta ciudad que nuestros antepasados de alguna manera pues nos la legaron y que todavía podemos disfrutarlas con todas estas fiestas, con todas estas tradiciones, creo que estamos ahora de paso nosotros y que debemos de cuidarla para hacer llegar la información a nuestras generaciones venideras, ¿no? De esta manera te he puesto a consideración el programa del mes de marzo, 4 conferencias muy significativas para la Cholula. En este caso son 4 conferencias y la inauguración en la última de una exposición. Me gustaría narrártelas brevemente. Sí, por favor. Mira, la primera conferencia es el día 7 de marzo, todas son a las 6:30, la entrada es libre. La primera conferencia es del viernes 7 y la va a dar la maestra Rocío Cáceres Aguilar. La maestra Rocío Cáceres Aguilar es una catedrática muy informada y conocedora de la época colonial, de la vida en la época colonial, y va a dar una conferencia que se titula La propiedad en Cholula durante el siglo XVIII, el caso del rancho de Santa Catarina Mártir y el mercado de tierras. O sea, la UDLA. No, ella perteneció a la UDLA y sí, efectivamente, esta parte corresponde a lo que ahora es la Universidad de las Américas. ¿Qué vamos a saber en esta conferencia? Bueno, el origen de las tierras, ¿no? O sea, cómo se detentaba precisamente la propiedad, y se va a remitir a un caso particular que efectivamente, como bien dice aquí la compañera Mirna, pues se trata de lo que ahora es la Universidad de las Américas, antes el rancho de Santa Catarina Mártir. El día 14 de este mismo mes va a haber una conferencia que se titula Las dádivas del cielo, financiamiento eclesiástico en Puebla durante las reformas borbónicas en el proceso de consolidación. Esta la va a dar la plática la va a dar la licenciada Gabriela Huerta Martínez, también una plática muy interesante y que obviamente por el tema pues se refiere a hechos sucedidos en la colonia. El 21
la conferencia El culto a la Virgen de los Remedios y a la Virgen de Guadalupe en el siglo XVIII. Aquí yo quiero hacer hincapié de que la actividad de Pro Cholula y de la Fundación Omar Jiménez Espinosa es eminentemente laica. Sin embargo, no nos apartamos de que en Cholula pues la herencia religiosa, que no solamente viene de la época colonial ni del catolicismo, sino también de la época prehispánica, ¿no? Y que se fusionan en un solo acto, y que todavía hasta nuestros días estamos viviendo plenamente y de manera cultural en Cholula. Citaré como caso concreto lo que es el caso de la Tlahuanca, que es el cuarto lunes de Cuaresma, una fiesta que literalmente significa la fiesta de la embriaguez, pero que no es una embriaguez común y corriente, es una embriaguez espiritual, y que tiene mucho que ver con el hecho del vino. Aquí se toma un vino, que en este caso es el vino de maguey, igual que los católicos, el vino de las uvas para el momento más sublime de la consagración. Esto ya lo realizaban antiguamente. Claro, esto se viene realizando hace más de 500 años, y cuando viene la religión católica hay un sincretismo religioso que permite que todavía hasta este momento siga viviendo esta tradición. Yo en el fondo de esa tradición veo un fenómeno que se llama petición de fertilidad. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente para mayo hay otra fiesta, que es la fiesta llamada la fiesta del pueblo, Hualtepeíhuitl, y que las imágenes van ataviadas ya con los frutos que la Madre Tierra nos ha dado. Entonces ahí hay un ciclo que se cierra, ¿me entiendes? Sí. Pido fertilidad, y cuando ya la hay, agradezco a los seres superiores, ¿no? En este caso, la conferencia que va a dar la doctora Ana Rita Valero García de Lanscuray es una especialista en el culto a la Virgen de los Remedios y a la Virgen de Guadalupe. Y al caso concreto, decíamos, bueno, la Virgen de los Remedios decayó en su devoción. Decayó en su devoción porque la Virgen de Guadalupe venía en aumento. Esto se vio fortalecido por una epidemia que azotó no solo Cholula, sino Puebla también, que es la epidemia del Matlazáhuatl, y que en Cholula también dejó muy agotada la población. Y ahí es donde se da un levantamiento en la devoción a la Virgen de Guadalupe, y como consecuencia también a la Virgen de los Remedios hubo un decaimiento. ¿Solo en esa época? Pero en esto es, como te podría decir, cíclico. Porque fíjate que en la colonia había una devoción, por ejemplo, muy grande a San Diego de Alcalá. Y eso en toda la colonia fue muy fuerte. Hace rato precisamente estaba yo checando unos datos que me dio un arqueólogo sobre el Archivo General de la Nación. Y ahí hay festividades que todavía prevalecían en 1700, o sea, ya en 1700 era un problema el conservarlas y preservarlas, ¿no? Sí. Entonces ahí es la importancia de este Cholula, hay que comprenderlo, no en torno a una religiosidad solamente, ¿no? Sino comprenderla como fruto del sincretismo, la fusión de dos tradiciones. El día viernes platicábamos que alguien que ayudó mucho a que estas tradiciones sobrevivieran a nuestros días, pues se debe precisamente a los franciscanos. Los franciscanos fueron nuestros primeros evangelizadores, los que supieron entender la filosofía religiosa de nuestros antepasados. Por eso es que es importante que los cholutecas conozcamos este sincretismo, ¿me entiendes? Independientemente de tu filiación religiosa, lo importante es que uno comprenda esta filiación, y lo único que nos conlleva pues es a valorar que todavía hasta nuestros días preservamos. Y así como te decía, en su momento la devoción a San Diego de Alcalá, a San Sebastián, hacia otras deidades, bueno, ahora lo vemos en este momento. Tú podrás ver que de pronto hay una deidad que se llama San Charbel, y que hace unos años no existía en Cholula, no existía para nada. Bueno, es un santo libanés, ¿no? Ahora es un santo de moda. Así pasó también en su momento con la Virgen de los Remedios, con la Virgen de Guadalupe, con San Diego de Alcalá, con San Sebastián, en fin. Es una conferencia muy interesante. El 28 de marzo tendremos un evento doble. Es la conferencia denominada La tradición del pulque en Cholula. Como ustedes saben, Cholula no fue ajena a la producción, pero seria y en masa, de lo que fue este producto, y que, bueno, pues dejó gran huella en el paso del tiempo. Esto solamente hasta los años 20, 30, en el que se empezaron a establecer las primeras cerveceras en el país, y que, bueno, se dieron a la tarea de desprestigiar al pulque, ¿no? Mitos, ¿no? Así, esos famosos mitos que son infundados, porque te debo de decir, por lo que hemos escuchado en alguna conferencia anterior que dio el licenciado Javier Gómez Marín, el pulque es un producto sumamente delicado. Inclusive cuando los caporales, cuando los mayordomos de las haciendas iban a preparar este producto,
tenían que estar totalmente bañados, pero sin perfume, de ninguna especie. Dada la delicadeza del producto, ¿tú crees que aguantaría que se le arrojara productos como los que se especulan? Sí. Sería imposible, ¿no? En fin, a la par de esta conferencia se pondrá una exposición precisamente de objetos relacionados con el pulque. Y me refiero a vasos como los eran las catrinas, los cuernos de chivo, las granadas, jícaras lisas, jícaras decoradas, jarras grandes, jarras chicas, algunas jarras que regalaban las pulquerías y algunos objetos más que se van a colocar aquí en la galería de la casa del puente. Y bueno, pues de esta manera es como hemos estado trabajando, ¿no? Yo quisiera, a través del medio que ustedes representan, pues invitar a la gente que nos visite los viernes a las 6:30 a que nos acompañe en estas conferencias y que convivan con nosotros. Acabamos de pasar un ciclo muy interesante. La última conferencia fue precisamente sobre el carnaval de Huejotzingo, origen del carnaval de Cholula, ¿no? Entonces es muy interesante haber conocido de viva voz de un investigador que por cierto era muy joven, pero esto si no lo sabes no lo entiendes, entonces si no lo entiendes no lo valoras y entonces crees que es sinónimo de ignorancia, ¿no? Entonces aquí es donde es la parte importante que creemos nosotros estamos acercando la información a la gente de Cholula para que se sienta orgullosa de ser evidentemente choluteca y sobre todo, si tiene la suerte de tener un apellido prehispánico, que lo porte con orgullo. Estas conferencias son aptas para todo público, a pesar de que son impartidas por catedráticos. Claro, desde luego, sí, están abiertas para todo público, la entrada es gratuita, 6:30 de la tarde. Obviamente a veces los chiquitos pues se aburren, ¿no? Pero sobre todo ya para jóvenes estudiantes preparatorianos y para la gente mayor pues son de realmente de mucho interés, ¿no? Así es. Pues estamos a sus órdenes y salvo que tengas alguna otra pregunta, con mucho gusto estamos para despejar dudas y aquí los esperamos en la Casa del Puente. No, pues ahorita creo que es todo lo que queremos saber en cuestión pues, del evento que van a tener en marzo y pues continuamente esperamos tener más entrevistas con ustedes para que nos hablen de toda esta difusión de la cultura de San Pedro Cholula o de las dos Cholulas, como ya les había señalado, ya que son unas culturas que, como bien dicen, es la ciudad más antigua de toda América, con 3.000 años de vida continua y permanente. Teotihuacán pudiera ser también antigua, sin embargo llegó un momento en que la vida se cortó y nadie volvió a habitarla. En la zona maya también sucedió lo mismo, nadie se explica qué fue lo que pasó, pero igual Monte Albán, pero Cholula es una ciudad que ha seguido sobreviviendo durante 3.000 años. Esto ha sido bueno, pero también ha sido malo, porque estamos viviendo sobre la misma ciudad antigua, exactamente sobre la misma, ¿no? Mira que estamos en un inmueble colonial que corresponde fácilmente a una hechura del siglo XVII, es decir, de 1600. ¿Me entiendes? Y tenemos la fortuna de estar todavía en un inmueble perfectamente rescatado, en donde es un orgullo para los cholutecas que todavía sobrevive. No, y todavía la gastronomía, que todavía se preserva. Además, no, claro, desde luego la gastronomía es importante. ¿Nos puede comentar brevemente cuál fue la idea de abrir este espacio cultural? Mira, ProCholula tiene 14 años de vida. Se fundó en el año 2000. Fue fundada inicialmente por gente de la Universidad de las Américas. El doctor Cárdenas, algunos catedráticos, invitaron al padre del clero, el padre Tapia, a representantes de los franciscanos, algunos empresarios, pero de Cholula había cero gente. De ahí que nace si el nombre era Pro Cholula, era en favor de Cholula, invitaron al doctor Alfredo, invitaron a Joan Oleria, a Fabián Jiménez, y de esta manera poco a poco fue llegando gente verdaderamente de Cholula. La gente obviamente que pues estaba solamente por el interés de fundar una asociación, pues fue solita y de manera natural se fue abriendo, como es el caso del doctor Cárdenas, de algunos catedráticos de la UDLA que por su trabajo tuvieron que emigrar a otros lados. Actualmente estamos en promedio de 32 compañeros militando en Pro Cholula y que somos los que estamos trabajando. Ahora, el proyecto que traíamos ya tenía un antecedente. Nosotros tenemos una asociación que se llama Tehuayaltepec Cholula y nació precisamente con esta intención, el de acercar información a la gente de Cholula. Entonces, de este basamento, digamos, nos pudimos valer para continuar nuestra actividad, aunado a la defensa del patrimonio cultural, porque aparte de que acercamos este tipo de eventos a la gente, pues también nos hemos tenido que enfrentar cuando en algunos casos hay que preservar el patrimonio cultural. Quiero señalar el año del 2009, precisamente en la 12, donde se entronca con la recta,
pues fue encontrado un basamento piramidal en el momento en que estaban abriendo para la colocación del drenaje pluvial. Fue para nosotros muy interesante porque los propios arqueólogos, historiadores, señalaban que esto no lo tenían contemplado. Era un basamento que venía a trastocar totalmente la idea histórica de lo que era Cholula. Nosotros peleamos, no para que se quedara como estaba, pero sí peleamos en el sentido de que se permitiera más tiempo para el estudio, que se levantara el estudio correspondiente de esta zona importante. Y digo que era una zona importante, inclusive un arqueólogo se permitió hacer un dibujo en donde es una ciudadela lo que se encontraba ahí, ¿no? Un centro ceremonial con entierros muy colocados de manera especial. Tú sabes que un entierro normal no lleva una orientación, no lleva una colocación. Esos entierros que estaban precisamente frente a lo que es la gasolinera y Tacos La Oriental, estaban colocados de tal manera lo que llaman posición fetal y orientados con una cierta orientación cardinal que permitía entender que eran personajes muy importantes. Ahora, esa ciudadela que se encontraba estaba prácticamente a la orilla de lo que era el lago de Cholula. Ustedes deben de saber que entre Santa Catarina y lo que era la ciudad de Cholula había una laguna que estaba alimentada precisamente por las aguas que arrojaba lo que ahora conocemos a Juanaquiagua. ¿Me entiendes? Entonces ahí se encontraba precisamente una laguna y junto a ella una ciudadela. Había un muro que se colapsó y al colapsarse quedó acá una burbuja y denotaba que había pintura política, lo cual nos habla ya de un rango de alcances culturales mayores. Sin embargo, lamentablemente las autoridades de DINA, no todas, debe ser muy concreto en señalar, Merlo Juárez, que era el responsable de arqueología en Cholula, decidió destruir y levantar sin permitir que se hiciera el estudio. Ahí nosotros estuvimos peleando porque se le diera más tiempo, lamentablemente no se logró. Y así como esto hemos batallado, como por ejemplo fue la restauración de una banca del siglo XVIII, 1776, que se encuentra en la Capilla Real. Esa banca es muy importante porque la mandó a hacer uno de los últimos gobernadores indígenas de Cholula. Para esto tendría yo que decir que en Cholula había un gobierno doble. Por un lado, gobierno español y por otro lado, gobierno indígena. Y este gobernador, que era don Manuel Félix Grande Axotla, mandó a hacer bancas para la Capilla Real. Entonces es una banca muy antigua, 1776, tiene un blasón fechado que nos permite saber quién la hizo y en qué año, y que nos permite ver la importancia de este personaje, ¿no? Entonces, Pro Cholula, la Fundación Omar Jiménez Espinosa, pues nos dimos a la tarea, obviamente con la autorización de las autoridades religiosas correspondientes, pues para hacer primero que nada el estudio. Para eso nos dimos a la tarea de invitar a 4 o 5 conocedores, lauderos les llaman, para que nos dieran su estimación, ¿no? Obviamente técnica, hasta dónde era posible restaurarla, recuperarla, y escuchamos a varios, ¿no? La última que escuchamos, que fue para nosotros la más apropiada, que es la restauradora Elisa Ávila Rivera, una restauradora muy conocedora de la materia y además que trabaja en el centro INA. Fue quien hizo el trabajo de restauración, permitiendo que ese escaño ahora esté en la Capilla Real en calidad de pieza de museo, porque debe de preservarse para las generaciones venideras. Te debo decir que hace 5 años estaba a punto de que toda la mandaran a la basura, porque en el 99 cayó parte de la cúpula que se desplomó de la Capilla Real sobre esa banca, entonces prácticamente la quebró. Entonces era muy importante restaurarla, recuperarla y dejarla ahí para que en el tiempo pudiéramos valorarla. Y así como esto te puedo señalar una serie de cosas, como fue de alguna manera junto con la Fundación Omar Jiménez, ver la restauración del kiosco, que eso te lo debo decir, esto fue a iniciativa de la Fundación Omar Jiménez, de don Fabián Jiménez Concha, y que ahora se ha convertido en un centro interesante, tiene una galería histórica que ustedes deben de conocer. Este trabajo se debe al trabajo del historiador e investigador Francisco González Hermosillo, y la que en este momento se encuentra en la segunda exposición, ya hablando de la época colonial. La primera se debió a las migraciones cholutecas que dieron origen a esta ciudad. Como tú sabes, son 2 migraciones importantes, la Olmeca Chicalanca y la Tolteca Chichimeca, ¿no? Entonces, Cholula, como verás, tiene, para que nos pasemos 24 horas hablando de ella y el tema no se agotaría, ¿no? Porque tendría que hablarte de los barrios y de sus pueblos, y después esta denominación de pueblo mágico, que bueno, turísticamente está bien, el problema está cómo fue encauzada la restauración de los inmuebles, ¿no? Usted señalaba la otra vez en un evento de Cholula que nos invitó
que no estaban muy de acuerdo con Pues los estaremos esperando en nuestros eventos. Bueno, pues de esta forma terminamos una interesante plática aquí con el señor Susano Toski y con una Rojas de Más Noticias. Y pues síganos, como le hemos recordado, en Twitter como Publicate7, en Facebook como Publicate y Publicate Noticias, y por supuesto en YouTube, donde daremos la difusión de estos videos como Publicate Noticias TV, y pues seguimos informando. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, señor. Pues esperamos sea la primera.